padre al estilo de Jairo. Así lo he titulado, un padre al estilo de Jairo. Y el propósito de Dios a través de este mensaje es que nosotros, todos los hombres que estamos acá, caballeros presentes, padres presentes, podamos elevar nuestro nivel de conciencia y responsabilidad en cuanto al propósito para el cual Dios nos diseñó. Si nosotros no conocemos el propósito, si no descubrimos el propósito de Dios, entonces no vamos a asumir el rol de padre. El verdadero rol como padre. Todos los que estamos acá tenemos que descubrir el propósito para el cual Dios te creó, para el cual Dios te permitió estar acá en la tierra. Tú tienes que descubrir ese propósito. Y ese propósito Dios lo empezó a revelar en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Y escuchen lo que dice la Biblia. Cuando Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cuando Dios creó a Adán, ¿qué hizo Dios cuando creó a Adán? Al hombre. ¿Lo puso en dónde? Dice la Biblia. En el jardín del Edén. Pero ¿para qué lo colocó allí? ¿Para qué Dios colocó a Adán en esa posición? Para cuidar y cultivar. La responsabilidad de Adán era cuidar y cultivar todo lo que Dios le había delegado a Adán. Todas las condiciones estaban dadas para Adán, para que él pudiera cultivar y cuidar la tierra, y de allí mismo la misma tierra le iba a producir para su sustento. Dios le proveyó todo lo que Adán necesitaba. Y esta era una de las razones por las cuales Dios nos diseñó y nos creó a nosotros, para cuidar y cultivar. El Edén representa tu casa, representa tu propia vida, la cual tú tienes que cuidarte a ti, tienes que cultivar pensamiento positivo, tienes que cultivar lo que Dios depositó en ti. Y tienes que cuidar. El Edén representa tu mente, tu cuerpo, tu corazón, tus emociones, la cual Dios te creó con el propósito de que tú cuides tu templo, que somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y lo tienes que cultivar también. El Edén representa tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposa. Ese es el Edén. Dios te colocó allí también. Nos colocó en este mundo que representa el Edén con todas las condiciones dadas para nosotros crecer y avanzar. Y en Génesis capítulo 3 al 20 dice: el hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Y lo primero que podemos aprender en este pasaje, o en estos dos pasajes, porque son dos pasajes diferentes, es que Dios diseñó al hombre con el propósito y la responsabilidad, uno, de cultivar y cuidar. Y lo segundo que aprendemos de Génesis 3:20 es que Dios le dio la oportunidad a Adán de ser padre responsable. Porque cuando dice que Adán le colocó Eva a su mujer porque iba a ser la madre, es porque el padre de esos hijos que iban a nacer de Eva era Adán. Y Dios los diseñó con el propósito de ser un padre responsable. Y la responsabilidad, escuche bien, de un padre va mucho más allá de procrear. El término responsabilidad deriva del latín responsum, que significa responder. Y esto significa que un padre debe responder o cumplir puntualmente, responder y cumplir puntualmente, fielmente con todas sus obligaciones. Ahora, ¿cuántos padres acá cumplen fielmente con todas sus obligaciones? No levante la mano. ¿Cuántos de los que están acá? Usted se evalúa usted mismo. ¿Cuántos padres acá cumplen fielmente con todas las obligaciones? Un padre que cumple con todas las obligaciones toma decisiones correctas. Un padre que cumple con las obligaciones de ser responsable es prudente. Es una persona que administra bien lo que Dios le da, sus recursos, su familia, su vida. Es una persona honesta, cuida, guía y es consciente del mundo que le rodea. Ese es un padre responsable. Hay un dicho popular que dice: padre no es el que engendra, sino el que cría, el que enseña, el que provee, el que ama, el que cuida. Por eso un verdadero padre no es el que da la vida. Eso sería demasiado fácil. Un padre es el que da el amor. Un verdadero padre es aquel que engendra con amor, pero cría con mucho más amor. Por eso la paternidad, mis queridos hombres presentes, tiene un significado mucho más extenso que el solo hecho de procrear hijos. Un hombre no puede llegar a entender
¿qué significa ser un buen padre si él no conoce a su Padre celestial? Un hombre o un padre no puede ejercer una buena paternidad si no está bajo paternidad. Para nosotros ejercer una buena paternidad aquí en la tierra, para yo ejercer una buena paternidad o ser un buen padre, yo tengo que estar bajo paternidad, bajo la paternidad del Creador. Porque el Creador o el Padre Celestial es el fundamento o el modelo para nosotros llegar a ser un buen padre. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de Dios como buen padre? ¿Cuál es la responsabilidad de Dios? Amar, instruir, disciplinar, proteger, proveer, sostener, nutrir y guiar. Ahora muchos de nosotros asumimos una responsabilidad de la que Dios ya asume con nosotros, que es la responsabilidad de proveer. Y hasta ahí creo que nos quedamos. A veces nos falta nosotros añadir a nuestra vida como padres esa responsabilidad de nutrir, de guiar, de enseñar, cuidar y disciplinar, que fueron las cualidades que no tuvo Elí y David y que fallaron como padre. Por eso la palabra padre, escuche bien, tiene varios significados. En la palabra hebrea, padre significa Abba, que a su vez significa papacito. En griego, padre es pater. En latín, fundo, que significa base o fondo. Escuche bien esto. Y de aquí se obtiene la palabra fundamento. Porque papá en latín significa fundo, es base o fundamento. Esto quiere decir que el hombre es el sostén y el fundamento de la familia. Cuando analizamos las condiciones de las familias en esta época, de los matrimonios, descubrimos que los esposos y las esposas están divorciados, están separados. Las madres han sido abandonadas y los hombres no están sosteniendo a su familia. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? Estadística. Que nosotros somos la raíz del problema que está afectando la familia y la sociedad. La falta de paternidad es lo que está afectando, escuche bien, la familia y la sociedad. Los hombres no están siendo los padres en la forma como Dios los diseñó. ¿Y por qué, pastor, no están siendo los padres en la forma que Dios los diseñó? Porque no están bajo paternidad. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la iglesia, escuche bien, no puede reparar, no puede arreglar los problemas de la sociedad y la familia cuando el fundamento está fuera del lugar. Por eso a nosotros como pastores, como líderes, todos los que trabajan aquí en la iglesia, no se nos hace fácil corregir, instruir, disciplinar a uno de los adolescentes o los niños que llegan a este lugar con falta de paternidad. Nosotros no podemos arreglar los problemas de la sociedad y de la familia o de tu familia si el fundamento, que es el hombre, que es fundo, que es la base de la familia, está fuera de lugar, está fuera de posición. Dios lo colocó en un lugar, en una posición, para que Él sea el fundamento y el que sostiene a su familia. Pero si el hombre está fuera, entonces nosotros no podemos reparar. Nosotros intentamos reparar y arreglar situaciones emocionales que viven nuestros adolescentes en esta casa. Nosotros tratamos de darle afecto, tratamos de corregirlo, tratamos de direccionarlo por el buen camino. Los que están aquí, por lo menos los líderes de jóvenes, adolescentes, Robert, Janet, Eri, Laura, ellos trabajan en función, y todos los del Ministerio de Niños trabajan en función de direccionar, de aconsejar, de instruir a sus hijos en los caminos de Dios. Pero no hacemos nada si el fundamento, que es el Padre, está fuera del lugar, no está bajo paternidad. Se nos va a hacer difícil, cuesta arriba, poder corregir. Y hay padres que están pasando por situaciones difíciles con sus hijos. Y sí, no está mal traerlo a la iglesia, pero hay muchos que se toman el derecho de traer a los hijos a la iglesia y nos dice: pastor, aquí está nuestro hijo, tiene problemas de conducta, vamos para que usted lo aconseje, para que usted le dé una consejería, lo instruya. Pastor, haga algo por mi hijo. Sí, podemos hacer algo, yo lo puedo instruir, pero el primero que tiene que ser instruido es el padre. Porque él en este ambiente de casa, de aquí, se siente bien.
porque se siente aceptado. Los adolescentes se sienten aceptados, se sienten importantes, se abrazan, se sienten con afecto, con amor. Mire, yo tengo muchos adolescentes bajo mi cobertura, vamos a hablarlo sanamente, que son todos los adolescentes del ministerio de producción. Y ellos, cada vez que yo llego, a cada uno de ellos, yo le doy afecto. Pero lo recibe acá, pero cuando llega a casa, el ambiente cambia. Es diferente. Sigue el mismo ambiente de ausencia paternal en su casa. Entonces se nos hace difícil. Por eso el Salmo 11:13 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si el fundamento, que es el Padre, está fuera de paternidad, ¿qué puede hacer el justo? O sea, ¿qué puede hacer la iglesia? Los justos somos nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces esto significa que ¿qué puede hacer la iglesia cuando los valores o principios como la responsabilidad, la disciplina, la confianza, el afecto, la fidelidad, el compromiso, el amor, sobre el cual se edifica una vida, sobre el cual se edifica una familia, sobre el cual se edifica una sociedad, son destruidos? Básicamente todo está sin sus bases, sin fundamento. Cuando el padre, que es el que le corresponde manifestar estos valores y estos principios en su casa, no lo manifiesta, entonces su familia, sus hijos y esta sociedad están sin fundamento. No hay nada que lo sostenga y por ende entra en caída libre. Por eso todo está en caída libre. Todos los días que pasan en esta tierra, la familia cada día es más degradada. ¿Por qué? Porque hace falta la figura paterna. Por eso no importa qué tanto trabaje la iglesia para corregir los problemas sociales, si el fundamento que Dios puso para la familia no está en su lugar. Recuerda esto, mi querida iglesia: al enemigo no le importa tanto si la iglesia está llena de mujeres. Porque normalmente y comúnmente hay más mujeres que hombres en las iglesias. Para el hombre es reácido, es muy difícil conectarse con Dios, conectarse con una iglesia. Es más difícil que la mujer se da más rápido para las cosas del Señor. Por eso al enemigo no le importa tanto si la iglesia está llena de mujeres, porque mientras los hombres no regresan a su Padre Celestial, a bajo paternidad, y asumen su posición de paternidad, entonces las mujeres y sus hijos estarán completamente huérfanos. Y así se sienten muchos hijos hoy en día. Y así se sienten muchas mujeres huérfanas. Y aun cuando tienen a la figura paterna en casa por la paternidad, está físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente está ausente. Y eso es lo que más necesita una familia, un hombre, un padre, que esté allí físicamente, pero también que esté conectado con su familia emocional y espiritualmente. Porque el fundamento para sostener la casa y las bases es la palabra de Dios, es el mejor fundamento. Y si el padre no está bajo la cobertura paterna, no va a poder reflejar esa paternidad efectiva en su familia. Por eso es que hay tantos hogares disfuncionales en estos tiempos, por la falta de paternidad. La paternidad es el fundamento de la familia y la iglesia y la sociedad. Por eso el más grande enemigo del hombre, del género humano, es la ignorancia. Ese es el enemigo más grande del hombre. La ignorancia. Y la ignorancia de sí mismo, la ignorancia para cual Dios te creó. Por eso en el libro de Oseas, a mí me encanta este versículo. El capítulo 4, versículo 6 de Oseas. Porque Dios habla por medio de este profeta y dice: mi pueblo es destruido porque no me conocen, por falta de conocimiento, por no conocerme a mí como un padre, como una figura paterna. Mi pueblo está destruido, los hombres están destruidos, las familias se están destruyendo. Y no solamente están destruidas las familias, sino que perecen por no seguir mis instrucciones. ¿Cuánto nos cuesta a los hombres seguir las instrucciones de Dios? ¿Cuánto les cuesta al género humano seguir las instrucciones de Dios? Y Dios le dice: el pueblo y la familia se están derribando, se están destruyendo, se están desmembrando por falta de conocimiento. No conocen el propósito para el cual yo lo establecí en esta tierra.
Y por eso sigue el Señor por medio del profeta Osea y dice, y es todo por culpa de ustedes, sacerdotes, cabeza de hogar, pues ustedes mismos han rehusado conocerme. Por lo tanto, yo me rehúso a reconocerlo como mis sacerdotes. Siendo que han olvidado mis instrucciones, yo me olvidaré de bendecir a sus hijos. Entonces, ¿cuántos padres no tienen el deseo y el anhelo de que Dios bendiga la vida de sus hijos? Pero la ignorancia no lo exime de que la bendición de Dios no va a llegar a sus hijos si él no está alineado a las instrucciones de Dios. Por eso hay tantos hogares y relaciones entre padre e hijo que perecen, se destruyen, se desconectan por falta de conocimiento de Dios, por no seguir las instrucciones de Dios. Por eso un hombre que no sabe ser un buen padre no es un auténtico hombre. Un buen hombre que no sabe ser un buen padre no es un auténtico hombre. Y no se ofenda por este hombre presente, porque usted me puede decir allí donde usted está en su monólogo interno, yo soy un hombre. Claro, es que eres un hombre. Yo no estoy diciendo nada lo contrario. Pero un hombre que no sabe ser un buen padre no es un hombre. Porque un hombre es aquel que es buen padre. Un hombre es aquel que se alinea a la voluntad de Dios y ejerce efectivamente su paternidad. La Biblia nos enseña ejemplos de padres como Noé, Abraham, Isaac, Josué, Job y Jairo. Pero hoy vamos a tomar como ejemplo a un hombre llamado Jairo. Y escucha bien, en él vamos a descubrir características paternales que urgen en las familias hoy en día. Aquí en este pasaje vamos a descubrir características paternales que urgen en la familia hoy en día. Y eso está en Lucas, escuche bien, 8, 40 al 55. Dice la historia, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud oprimía a Jesús. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa de Jairo, del principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no la molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió a Jairo, no temas, Padre presente, cree solamente que tu hija será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él le dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se empezaron a burlar de Jesús, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, hija, levántate, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban sorprendidos, atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Y lo primero que podemos observar en este pasaje es que al llegar Jesús fue recibido ¿por qué? Ansiosamente por una multitud de personas. La gente estaba ansiosa por la llegada de Jesús. Seguramente la gente había escuchado todo lo que Jesús venía haciendo antes del milagro que iba a hacer en la vida de Jairo.
Jesús había hecho milagros antes. Usted puede leer los primeros capítulos o los primeros versículos del capítulo 8 y ve todo lo que Jesús hizo. Y esta gente estaba ansiosa a la llegada de Jesús. Dice que la multitud anhelaba esa llegada. Yo creo que es una de las características que nosotros podemos aprender de esta multitud. Todos tenemos que anhelar la llegada de Jesús. Todos tenemos que esperar ansiosamente la llegada de Jesús. Y Jesús no llega a tu vida sino a través de su palabra. Hoy Jesús quiere llegar a tu vida y quiere llegar a través de este mensaje. Y tú cada domingo tienes que venir ansiosamente. En medio de esta multitud, tú te tienes que venir con anhelo de recibir a Jesús, de aceptar lo que Dios te va a hablar. Por eso dice la historia que dentro de esa multitud se encontraba un hombre, un padre de familia llamado Jairo, que atravesaba por una crisis en su vida, una situación difícil. Y era que su única hija de 12 años estaba en un proceso de muerte. Eso lo estaba pasando Jairo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos padres de familia en este momento, en esta temporada, están pasando por una situación difícil con sus hijos? Quizás no puede ser una enfermedad o un proceso de muerte como lo que estaba viviendo la hija de Jairo, pero quizás estén pasando por un proceso de muerte emocional. Tú no sabes las condiciones en las que se puedan encontrar tus hijos emocionalmente. Puede ser que tengan emociones reprimidas allí por resentimiento, por falta de tu paternidad, por ausencia de afecto, y los hijos se resienten. Y por eso hay tantos jóvenes y adolescentes en estos tiempos deprimidos. Porque cuando usted ve a un joven deprimido, un joven que intenta contra su vida, es porque hay una situación emocional en su vida que lo está afectando. Y está gritando y está levantando su voz. ¿Para qué? Para hacer sentir en la gente que algo está sucediendo en él. Quizás tu hijo no esté padeciendo físicamente, pero está padeciendo emocionalmente. Quizás sea un proceso también de muerte espiritual que esté sucediendo a tus hijos. Y eso es algo interno que viven nuestros hijos, que uno no conoce. Por eso la importancia de nosotros tener contacto constantemente con nuestros hijos. Hablar con nuestros hijos, comunicarnos con nuestros hijos, saber cómo está su vida emocional, cómo están, cómo se siente. Pero hay padres tan alejados y ausentes afanados por tantas cosas que no tienen conexión con sus hijos. Ahora, ¿quién era Jairo, pastor? Jairo era el principal de la sinagoga, escuche bien, un líder prominente, o sea, sobresaliente de una congregación judía. Él era el responsable de administrar y el mantenimiento de la sinagoga o del templo. Presidía la junta de ancianos y consejeros. Era responsable de la dirección del culto y conceder las obligaciones a cada una de las personas que allí se congregaban. Lo que indica que era un hombre con autoridad espiritual. Eso era Jairo. Y aún con todas estas responsabilidades, dice la historia que lo que más nos destaca aquí es su rol como padre y su preocupación por la salud y el bienestar de su hija. Eso es lo que más se resalta acá en esta historia. Usted puede resaltar a Jairo con todas las responsabilidades que tiene, pero lo que más resalta de esta historia es su responsabilidad y su preocupación como padre de familia. Jairo no tuvo temor, escuche bien, ni vergüenza de buscar a Jesús. Por eso la primera característica paternal que podemos aprender todos los hombres que estamos acá en esta mañana, en este pasaje, es que Jairo era un padre con conciencia y responsabilidad de familia. Y esa es la primera característica que nosotros tenemos que aprender de un padre al estilo de Jairo. Ser padre consciente y responsable en lo que ejerce una paternidad, en lo que es ser padre de familia. Porque Jairo fue un padre consciente. ¿Y por qué fue consciente, pastor? Porque él supo responder ante la necesidad de su hija. Había una necesidad allí. Y Jairo no permitió que su ego y su posición de líder le impidiera ser humilde y admitir que tenía una crisis que se estaba escapando totalmente de sus manos, totalmente de su propio esfuerzo humano y también de sus posibilidades. Jairo también no envió a su esposa, como muchos hombres acostumbran en esta temporada, enviar a su esposa a asumir todas las responsabilidades. Un problema del hijo, vaya usted al liceo, vaya usted a la escuela, vaya usted al colegio, pero todo tiene que resolverlo las madres. No, Jairo, según la historia, dice que él mismo asumió la responsabilidad. Él como padre
asumió la responsabilidad. No envió ni a su esposa, no envió un mensajero, no envió a un líder de la iglesia. No, él fue por su propia cuenta. Jairo fue personalmente a Jesús. Pastor, ¿y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas como padres? Al igual que Jairo, tú tienes que elevar también, o todos los hombres tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia como padre y aprender a responder ante la necesidad de nuestros hijos, porque a veces nosotros no tenemos la capacidad de respuesta. Los hijos a veces actúan de una manera incorrecta, que usted a veces o nosotros como padres nos ahogamos en esa conducta, no sabemos qué hacer. Y lo primero que hacemos es, o lo llevamos a un psicólogo. Sí, el psicólogo no está mal que lo lleve porque va a evaluar la conducta, pero cuando evalúe la conducta, te van a evaluar a ti como padre. Porque ahí vas a salir reflejado tú. Porque la primera tarea que le mandan a los hijos, creo que en la parte de psicología, y los psicólogos que están acá pueden conocer más que yo en la materia, pero es a dibujar. Y según el dibujo y lo que ellos hagan, va a reflejar si hay ausencia de paternidad. Yo siempre trabajo de esta manera o he trabajado de esta manera. Yo recibo a tu hijo que vengas acá con una consejería, pero el segundo que voy a recibir es a ti. Voy a ir con el padre, porque el padre es parte importante en la consejería o en el bienestar del hijo. Por eso tenemos que aprender a responder ante necesidades. Los hijos tienen muchas necesidades, hermano. Muchas necesidades. Hay necesidades básicas en nuestros hijos: el afecto, la seguridad, la comunicación, el valor de la importancia, el ser aceptado, el amor. Esas son necesidades básicas de nuestros hijos. Los hijos tienen muchas necesidades emocionales y espirituales, físicas, que debemos satisfacer nosotros. Pero si usted no la tiene, ¿cómo la da? ¿Cómo damos algo que no tenemos? Hay padres que son secos totalmente y fríos en su parte de afecto con sus hijos. Les cuesta darle un abrazo. Y yo viví eso como hijo. Y siempre lo doy como testimonio. Mi papá me abrazaba los 31 de diciembre y el día de cumpleaños. O sea, los únicos días del año que mi papá me abrazaba. Y yo buscaba abrazar a mi papá y mi papá se tieso. Casi que le dice a uno, déjala abrazadera. Y creo que así hay muchos hombres, muchos padres. Pero como a ti no te dieron afecto, vienes de un patrón de conducta, una familia sin afecto, ¿qué vas a dar si no lo recibiste? Pastor, ¿y cómo hago? Para eso estás en esta mañana, para aprender, desaprender y aprender a dar afecto. Dios te da la capacidad de desarrollar esa cualidad afectiva. Dios te la va a dar. No la tienes, Dios te la da. Pero tienes que estar dispuesto y expuesto a aprender, a dejarte transformar por Dios y ser un hombre influyente en la vida de tus hijos. Pastor, he cometido muchos errores, me equivoqué con mis hijos, pero Dios te está brindando la oportunidad. Los años que te quedan en esta tierra, nos quedan en esta tierra, es aprender a darle lo mejor a nuestros hijos. Porque los hijos, según el Salmo 127, 3, 4, dice que son herencia de Jehová para nosotros. Es un regalo que Dios nos dio. Y si es una herencia de Dios, tenemos que cuidarla. Tenemos que protegerla. Tenemos que administrar su vida. Pero lamentablemente muchos padres no han elevado ese nivel de conciencia y responsabilidad con respecto a lo que es la familia, a lo que son los hijos. Por eso no es algo que yo les impongo, les quiero imponer a todos. Pero no hay un mejor lugar donde usted pueda aprender a desarrollar paternidad que este lugar. No hay un mejor lugar para los jóvenes y adolescentes que están faltos de paternidad que este lugar, que esta casa. Porque aquí se te enseña el concepto de familia. Porque lo más importante para Dios es la familia. Lo más importante, escucha bien, para Dios es la familia. La familia es la parte más fundamental para Dios. Y aquí trabajamos en familia. Y siempre lo repito, si hay una familia sana, habrá una iglesia sana y una ciudad bendecida por Dios. Por eso estás en el mejor lugar, idóneo, adecuado para ser entrenado como padre. Los padres no están conscientes muchas veces, escuche bien, de las enfermedades emocionales y espirituales
de sus hijos. No están pendientes. Están tan enfocados y afanados en otras cosas que han perdido la conciencia y la responsabilidad de familia. Como dijera el escritor de Cantares, me puse a cuidar otras viñas y la mía la descuidé. A veces estamos tan afanados y tan enfocados en otras cosas, entretenidos en el trabajo, con las amistades, en los deportes. Estamos tan entretenidos en cosas que estás descuidando tu propia viña. Estás descuidando tu propia casa. Y así lo dijo Salomón. Me puse a cuidar otras viñas y la mía la descuidé. Por eso cuando estamos demasiado ocupados en otros asuntos, en trabajo, amistades, juegos, televisor, redes sociales, corremos el riesgo de descuidar y perder a nuestra propia familia. Perdemos a nuestros hijos. Nuestros hijos no crecen y pasa el tiempo y cuando ves, no hay vuelta atrás. Perdiste el tiempo de disfrutar a tus hijos desde la corta edad. Estabas tan entretenido y enfocado en tantas cosas que descuidaste a tus hijos. Y Dios nos ha llamado a ser padres responsables, a no descuidar nuestra viña. Por eso este pasaje nos enseña la importancia de priorizar lo que es realmente importante para nuestra vida. ¿Qué es lo más importante para usted? Usted mismo. ¿Qué es lo más importante para ti? Tus amistades, las redes sociales, el televisor. ¿Qué es lo más importante para ti? El trabajo, los bienes materiales que tienes. ¿Qué es lo más importante para ti? Lo más importante para mí desde que descubrí el propósito de Dios, lo más importante para mí es mi familia, es mis hijos, es mi hijo, mis hijos, dije. ¿Será que viene otro en camino, hermano? Abraham, Sara. Pero lo más importante para mí es mi familia, lo descubrí. Soy perfecto, no hay padre perfecto. Pero cada día busco hacerlo lo mejor para mi familia. Y he aprendido a tener la capacidad de responder ante las necesidades de Jesús. He aprendido, me las sé todas, no, estoy en ese proceso de aprendizaje fundamentado en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en mí como padre, la va a ir perfeccionando día a día hasta que Cristo venga. Y esa es la disposición de todos los que estamos acá, padre presente, hombre presente. Dios te ha delegado una gran responsabilidad. Y lo más valioso para ti debe ser tu familia. Cuida tu viña. Cuida tu viña y no te pase como Cantar de los Cantares. Tenemos que asegurarnos de cuidar nuestra propia viña con amor y atención. Por eso un padre al estilo de Jairo es un padre consciente de lo que es familia. Es responsable de lo que es familia. Un padre al estilo de Jairo sabe a dónde ir en las crisis familiares. Y esa es otra característica. Un padre al estilo de Jairo sabe dónde ir cuando se presenta una crisis en la familia. Jairo supo a dónde ir. ¿A dónde fue Jairo? Jairo fue a la fuente correcta. Fue a Cristo Jesús. Se acercó de la manera correcta porque dice la historia que se arrodilló, se postró delante de Jesús. Jairo supo pedir de la manera correcta. ¿Por qué, pastor? Porque le rogó al Señor por su hija. Jairo, en su posición de líder que él tenía, pudo haber ido a otra parte por su posición económica. Por ser un líder sobresaliente, pudo haber ido a otra parte, pero Jairo fue a la fuente correcta. Al igual que Jairo, tienes que saber, nosotros los padres tenemos que saber a dónde ir cuando se presentan crisis familiares. Recuerden vientos contrarios, se te puede presentar un viento contrario en tu familia, con tus hijos, y tienes que saber a dónde ir. Pero no solamente saber a dónde ir, sino ir de la manera correcta, pedir de la manera correcta. Recuerda que Jairo fue a la fuente correcta y Jesús, mis queridos hombres y padres presentes, es nuestra fuente correcta. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de vida. Jesús es la fuente que sostiene todas las cosas. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Jesús es la razón de toda existencia. Jesucristo es la clave para la restauración, la sanidad y la liberación de tus hijos y mi familia en el nombre de Jesús. Jesucristo es la clave. Tienes que saber a dónde ir cuando se te presenten crisis.
Por eso, la tercera y última característica de un padre al estilo de Jairo es un padre que lleva a Jesús a casa. ¿Qué hizo Jairo? No solamente buscó a Jesús, sino que lo llevó a casa. Y aún en medio de los obstáculos, Jairo no se rindió. Jairo no solo expuso su angustia, sino que también le suplicó a Jesús que fuera a su casa. Ahora la pregunta es, como padre, ¿qué estás llevando tú a tu casa? ¿Qué estás llevando? Problemas, maltratos, vicios, violencia, infidelidad, comida. La comida es parte de tu responsabilidad. Pero ¿qué estás llevando a casa? Jairo llevó a Jesús a su casa. Jairo no llevó a un brujo, imágenes a su casa. Jairo llevó a Jesucristo. Jairo llevó al que da vida y vida en abundancia. Recuerda, mi querida iglesia, que llevar a Jesús a casa representa un desafío. Llevar a Jesús a casa representa un desafío. Para Jairo fue un desafío llevar a Jesús a casa. Cuando Jesús iba camino a casa de Jairo, dice la historia que todos los oprimían. Incluso salió una mujer a su encuentro y detuvo a Jesús para que la sanara. Y en medio de todo esto, la hija de Jairo murió. La propia familia le dice, no moleste más al maestro, ya la hija murió. Esto significa, mi querida iglesia, que cuando los problemas parecen no tener soluciones, empiezas a escuchar las palabras más duras en tu vida. Las palabras más duras que Jairo oyó fue la de que tu hija ha muerto. Ahora la pregunta es, ¿cuáles han sido las palabras más duras que tú has escuchado en momentos de crisis? Habrás escuchado, nunca saldrás de esa. Tú nunca vas a salir de esa crisis. Nadie va a poder arreglar lo que hoy en día destruiste. Pero aún en contra de todos los pronósticos, Jairo llevó a Jesús a su casa. Jairo superó los obstáculos y las palabras negativas de la gente y su familia. Jairo hizo el esfuerzo como padre y lo demás quedaba en la mano de Jesús. Por eso, mis queridos hombres presentes, llevar a Jesús a casa es un gran desafío. Cuando tú decides llevar a Jesús para que entre a tu vida y a tu casa, se van a presentar obstáculos. Es real, los obstáculos se van a presentar. Vas a escuchar voces, palabras duras y negativas de tu propia familia, de tus amistades que te rodean. Vas a escuchar críticas, señalamientos de gente que te ven buscando de Jesús. Se te van a presentar obstáculos, pero aún en contra de todos los pronósticos, mis queridos hombres, tienes que superar los obstáculos. Dígale al hombre que está a su lado, supera los obstáculos, dígale. Y las palabras negativas de la gente, dígale, tienes que superar los obstáculos y determinarte a llevar a Jesús a tu casa. Vamos, dígale al hombre que está a su lado, determínate a llevar a Jesús a tu casa. Tenemos que determinarnos, mis queridos hombres presentes, a llevar a Jesús a nuestra casa. Y creo que eso no te anima mucho, pero a mí sí me anima. Llevar a Jesús a casa. Yo sí me animo todos los días de llevar a Jesús a casa. Y aún por muy desanimado que esté, yo sí lo sigo llevando. Porque en Jesús hay plenitud de gozo, hay libertad, hay sanidad, hay bendición para mi casa, hay paz para mi casa. Por eso usted tiene que venir dispuesto a recibir. Tienes que venir ansioso, con anhelo de recibir a Jesús. Jesús es la palabra, es el verbo. Cada vez que te predica, o yo te predico un domingo en esta casa, te estoy predicando a Jesús mismo. Y Jesús es el verbo. Por eso la Biblia dice, no temas, les dijo Dios o Jesús a Jairo, no temas. Si hay algún temor en tu vida, hombre presente, por alguna situación que estés enfrentando con tus hijos, no temas. Cree solamente. Lleva a Jesús a casa. Porque entrando a casa, no dejó entrar más nadie a Jesús, solamente a Jacobo, al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella, pero él dijo, no llores más, no está muerta. Dijo, sino que duerme. Y se burlaban de él, diciendo, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó. Por eso cuando llevas a Jesús a casa, no importando las situaciones que estés enfrentando, Él se encargará, escucha bien, de sanar, restaurar y dar vida a todo lo que está muerto. Recuerda siempre esto, hombre presente.
Si quieres ser un padre al estilo de Jairo, tienes que tener conciencia de familia. Si quieres ser un padre al estilo de Jairo, debes saber a dónde ir en medio de la crisis. Si quieres ser un padre al estilo de Jairo, todos los días debes llevar a Jesús a casa. Todos los días debes llevar a Jesús a casa. Ojo, qué diferentes serían las familias y las iglesias si tuviéramos más padres al estilo de Jairo. Qué diferente, hermano, sería la familia, las iglesias y la sociedad si tuviéramos más padres al estilo de Jairo, sensibles y humildes, que no tienen vergüenza de buscar y llevar a Jesús a casa. Por eso Romanos 1:16, si no me equivoco, dice: no te avergüences, mi querido padre, de ser cristiano, de seguir a Jesús, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. No te dé vergüenza, porque el llevar a Jesús a casa va a marcar un antes y un después en tu vida y en la vida de tus hijos. Buscar a Jesús en medio de la crisis va a traer el milagro que tú deseas y anhelas a tu casa. Buscar a Jesús y llevar a Jesús a casa va a traer paz a tu hogar. Por eso no te avergüences de estar aquí en esta mañana. No te avergüences de ser cristiano, evangélico, como nos dicen. No te avergüences. Supera los obstáculos, la crítica, los señalamientos que puedan venir en tu contra. Supéralo. No te rindas. Sigue adelante. Mi querido Padre presente, Dios ha comenzado una buena obra en ti y la va a seguir perfeccionando día a día hasta que Cristo venga. Dios ha comenzado una buena obra en ti, Padre, y la va a seguir perfeccionando. No eres un padre perfecto, pero estás en el mejor lugar para que Dios te perfeccione. Para que llegues a ser un padre al estilo de Jairo. Un padre extraordinario. Un super papá, y que tus hijos puedan decir el próximo año: tú eres un super papá para mí. He visto cómo has cambiado, papá. He visto cómo tú has cambiado, cómo Dios te ha transformado. ¿Y todo por qué? Porque te decides llevar a Jesús